Muchas veces cuando nos planteamos un cambio de equipo para trabajar, equipo para la universidad, o quizá empezamos en la universidad y necesitamos un equipo nuevo, o quizás necesitamos algo nuevo para la familia, tener en casa nuestro ordenador porque los críos ya se hacen mayores, o quizás simplemente quieres renovar tu equipo de trabajo y estás indeciso, indecisa, no sabes muy bien por dónde tirar. Pues bien, hoy os traeré 4 setups diferentes con 4 opciones, con 4 precios diferentes. Así que, ya sabéis, soy Mayalen Lleó y empezamos vídeo. Una de las primeras opciones que os daría: un equipo para hacer documentos, un equipo para también incluso hacer cosas como vídeos o ponerle un Photoshop o algunas cosas que pesan más, edición de fotografía, etcétera. Un equipo como muy versátil, pero que tampoco necesitáis un gran equipo. En ese caso, una de las opciones que os ofrecería sería un MacBook Air con M1 de 512 GB. ¿Por qué 512 GB? Porque con 256, a la que le pongáis 5 o 6 programas y 2 carpetas por allí con algunas cosas, ya se os queda corto. He de decir también que todos los precios que voy a decir no son los oficiales de Apple. Los oficiales de Apple sería un poco más, pero realmente si compras, por ejemplo, por Amazon, sí que es verdad que los precios varían bastante. Quizás te estás ahorrando entre una cosa y otra, pues al final te ahorras 100, 120, 200 euros. Con lo cual, para que tengáis una idea, os lo dejaré todo, por supuesto, todos los enlaces de cada setup aquí abajo. Retomando al primer setup, tendríamos un MacBook Air con M1, 512 GB, que nos saldría por 1.449. Sería un setup que básicamente movible. En este caso es para ir arriba y abajo, con lo cual con ello necesitaríamos una funda, que sería por unos 20 euros, y luego, por ejemplo, un ratón, que los Logitech, la verdad que se lleva muy bien con Apple. De hecho, os recomendaré bastantes de Logitech, y el ratón lo tenéis, por ejemplo, uno así pequeñito, ligero, por unos 20 euros. Con lo cual, todo esto os quedaría en 1.500 euros. Obviamente, también siempre tenéis la opción de añadirle, si estáis en casa, una pantalla. En este caso, tenéis pantallas que van desde los 180 euros hasta los, hasta infinito, ¿no? Pero realmente podéis tener por unos 184 euros, creo que es, tenéis una pantalla del Full HD, 180 euros si no recuerdo mal, 24 pulgadas, en el caso de que alguna vez necesitéis conectar el HDMI. Pero en todo caso, el primer setup sería el ordenador, 512 GB, por supuesto, la funda y el ratón. Bien, vamos al segundo setup. En este caso tendríamos un setup para tenerlo en casa. Antes de nada, tengo que decir que muchos de me diréis, bueno, pues te compras el Mac de toda la vida, que es la pantallita, y te viene con tu ratón, con tu teclado y ya está. Sí, pero son más de 1.300 euros, son 256 gigas, con lo cual a mí me parece realmente muy poquito. En el segundo setup lo que tendríamos es un Mac Mini, el que, por cierto, ya sabéis, los que me seguís habitualmente, que yo lo he tenido, lo he probado durante más de 6 meses, lleva un chip M1 y para mí es espectacular el pequeño aparatito este, que nadie te dice, uy, ¿eso es un ordenador? Sí, es un ordenador. Y encima lo bueno que tiene, que no necesitas adaptadores, como por ejemplo con los portátiles normalmente, ya que por detrás tienes de todo, HDMI, de todo, menos lector de tarjeta, pero eso ya te digo. Y el mío yo me lo compré por 6 euros, creo. Dicho esto, tendríamos el Mac Mini. Con el Mac Mini os recomiendo sin duda el de 512 GB. Lo mismo que os he dicho antes, lo vais a tener en casa, vais a tener carpetas en casa, documentos,
Bueno, los documentos no ocupan mucho, pero si tenéis fotografías de la familia o tenéis vídeos o hacéis otras cosas, sin duda vais a necesitar más capacidad interna importante, o sea, 512 gigas, y aparte, por supuesto, siempre estáis a tiempo de compraros un disco duro, 1, 2, 3 o 20 discos duros para lo que es toda la información realmente importante, en cuanto también tener copias de seguridad, que es algo súper importante. Bien, necesitaremos un teclado. En este caso os recomiendo un Logitech de unos 83 euros, lo tenéis creo que en blanco y en negro, es así pequeñito. Cuando digo pequeñito me refiero que al lado no tiene el sistema numérico. A mí personalmente no me gusta tener el sistema numérico al lado porque no le doy mucho uso y prefiero un ratón pequeñito. En el caso de que quisieras con el sistema numérico, tenéis el mismo por 98 euros. Luego necesitaremos pues un ratón, obviamente. El ratón también os recomendaría un Logitech MX por 76 euros. Y vamos sumando. Ahora viene el dato más importante y es la pantalla. ¿Qué pantalla elegimos? Tenemos diferentes opciones. Yo, teniendo como he tenido el Mac Mini M1, os recomendaría como mínimo una pantalla 2K. En el caso de que digáis, mira, realmente yo voy a hacer 4 cosas, 4 documentos, no necesito más, eso ya obviamente es elección de cada uno. Pero ya que tenéis la oportunidad de ver, por ejemplo, una película en 2K, pues aprovecharlo, o ver las cosas en alta calidad, pues la verdad que se nota. En ese caso tenemos, por ejemplo, la pantalla que es la que yo tengo, por ejemplo, que os recomendaría, que es una Dell de 24 pulgadas. Ojo también el tema de las pulgadas. En este caso la Dell la tenemos por 272 euros. Todos estos precios que estoy diciendo son los que hay hoy, actualmente hoy. Otra cosa que dentro de 6 meses cambie, obviamente, pero más o menos siempre rondan un poquito los mismos precios. Y en este caso, todo el pack con esta pantalla nos quedarían 1.357 euros, que es un precio muy bien, en el que tienes un muy buen ordenador, una buena pantalla, tu buen ratón y un buen teclado, y con eso puedes hacer locuras con ese M1, igual que con el portátil, ojo, pero puedes hacer locuras en cuanto a ediciones de vídeo, edición de fotografía, puedes hacer cosas y le puedes dar mucha caña, ojo, mucha caña, claro, lo que entendáis por mucha caña, no me vengáis un editor de vídeo profesional, porque quizás pues vas a necesitar ese extra de velocidad, de potencia, de aguante, con lo cual es un poquito diferente, pero para un uso normal, por ejemplo, el que yo le hago a YouTube, que grabo los vídeos, que los edito, que les pongo 1000 cosas a los vídeos, corto aquí, transición allí, título para allá, realmente, por ejemplo, para eso es más que suficiente y encima le puedes dar aún más caña. Y en el caso de que quisierais una pantalla algo mejor, una pantalla más grande, os recomendaría una Huawei de 27 pulgadas que está en 299 euros, con lo cual este tercer setup nos iríamos a 1.384 euros, que sigue siendo para mi gusto un súper precio, porque luego todo esto va a tu gusto, y si por ejemplo no te gusta justo ese ratón pero te gusta más el otro, quizás es el otro más ergonómico, no sé qué, eso siempre va a gusto. No es como con el Mac, que te dan el ratón de Apple, que ojo, a mí me encanta el ratón de Apple, el teclado de no sé qué, y es lo que hay y punto, no puedes variar nada, no. En este caso tú aquí tienes libre elección. Yo simplemente os hago unas pequeñas guías para que tengáis unas ideas de cómo os podéis montar unos setups. Así que vamos a por el próximo setup. En este caso, este setup os va a extrañar un poco, es decir, ¿cómo? Es un setup con un iPad, y diréis, ¿un iPad? Sí, realmente con un iPad puedes hacer muchas más cosas. Hay mucha gente que trabaja con el iPad como base de ordenador, digamos, o sea, como si fuera tu portátil o como si fuera tu Mac Mini, como el que he estado comentando antes. Para mi gusto, ahora mismo, por ejemplo, tenemos el iPad Air, lo tenemos con el chip M1, es un iPad que está muy bien, es rápido, le puedes dar caña, como yo
lo digo, puedes hacer edición de vídeo y muchas más cosas. Con este iPad sí que os recomendaría como mínimo iros a los 256 gigas. En 256 gigas ya estamos hablando de 828 euros. Otra de las opciones sería el Pro, pero el Pro ya nos vamos a los 1200 euros o por ahí con esos 200 y pico gigas. Pensar que también a un iPad se le puede poner un disco duro, pero tener presente que para aplicaciones y todo lo que es la memoria interna sí que 256 gigas para mí sería lo más recomendado para ya durante mucho tiempo que te olvides y te dé dolores de cabeza el tema de las capacidades. Dicho esto, necesitaremos un soporte o algún sitio donde ponerlo, ¿no? Porque estaréis pensando, pero a ver, el iPad, ¿cómo? ¿Lo uso así? No. El iPad lo podríamos tener, por ejemplo, en una mesa con un soporte. Por ejemplo, el soporte creo que son unos 22 euros, un soporte metálico que lo puedes tener tanto hacia arriba o en apaisado y tener ese iPad. Luego necesitaríamos, por ejemplo, un teclado. En este caso recomiendo un Logitech K320, que ese Logitech lo que tiene es que, aparte que tiene muy buen precio, son 38 euros, lo tienes en muchos colores y tienes la opción de que tiene 3 botones y cada botón puedes configurarlo. Por ejemplo, el botón 1 lo puedes configurar con el iPad, y en el caso de que tuvieras otras cosas con las que trabajar, por ejemplo, imagínate que tienes el iPad aquí y tienes el iPhone aquí, pues le puedes dar, por ejemplo, al otro botón y puedes escribir en el iPhone, y que le des al botón 3, pues escribes. Si ya, por ejemplo, tienes un Mac o tienes un portátil, pues también podrías utilizarlo, con lo cual es un portátil que te sirve tanto para iOS como para Mac. Y luego, en cuanto al ratón, pues os recomendaría el que os he recomendado antes, que son unos 76 euros para ir mucho más rápido y tener ese iPad allí puesto como si fuera un ordenador de sobremesa. Todo esto saldría por 964 euros. Pero si me decís, ya, pero yo prefiero ponerle una pantalla y tener como 2 pantallas, que realmente es algo que se utiliza mucho, tener tu iPad aquí y tu pantalla aquí. En este caso recomendaría, por ejemplo, una Dell Full HD, que son 184 euros, y todo en total os quedaría por 1148 euros. Tendríais el iPad, que os serviría para hacer doble pantalla, con lo cual espacio para ver tendríais de sobras. No es eso que diréis, claro, pero con un iPad me voy a quedar así ahí con los ojillos. Nada, no os preocupéis, tendríais doble pantalla, una del iPad y una de la pantalla, tendríais vuestro teclado, vuestro ratón y tendríais un setup muy bueno. Muy bien, y ahora iríamos a por el último setup, y sería el setup más pro. Y obviamente cuando digo pro ya sabéis por dónde voy a ir, ¿no? Empezaríamos con la base, o sea, el ordenador, la base de todo, con un MacBook Pro de 14 pulgadas, que lo tenemos en 1992 euros. El precio en la Apple creo que son 2200, con lo cual es lo que os comentaba antes, que por Amazon realmente os ahorráis bastante dinero. Dicho esto, yo le pondría un teclado como el que os he comentado antes, el Logitech, que no es numérico, que son 83 euros, o el que es numérico, que son 98 euros, o incluso le podéis poner el de Apple. El de Apple son 100 euros, que es lo que ronda, creo, 119, ahora no me acuerdo bien, y le podéis poner el de Apple si os gusta más y todo eso. Luego, obviamente, le pondría un ratón, un MX Master, con el que tiene muchos botones a los lados, arriba, y puedes poner cada botón funciones diferentes, ya que al ser un MacBook Pro, obviamente, imagino que necesitas programas en el cual necesitas tener bastantes botones e ir muy rápido. En este caso, este ratón, su precio son 103 euros. Y en cuanto a la pantalla, aquí sí que no me lo pensaría, le pondría un 27 pulgadas. En este caso yo le pondría la Huawei, la misma que también os he comentado antes, son 299 euros, 2K, y son 27 pulgadas, con lo cual con un cablecito HDMI te queda un setup increíble. Y si te lo quieres llevar y te lo tienes que llevar arriba y abajo ese portátil, por supuesto, para eso es, para llevártelo arriba y abajo, y cuando llegas a casa lo enchufas y ala,
a disfrutar y a utilizarlo en casa con una buena pantalla. Y como no, habría que ponerle una funda. En este caso os voy a recomendar la que yo utilizo, que es incluso waterproof, contra el agua y todas esas cosas, y es súper mullidita, ya os he hablado de ellas en algunas veces, y la funda son 20 euros, con lo cual todo el pack os quedaría por solo 2.512 euros. Así que estamos hablando de que tendríais un súper setup con el que podríais hacer muchísimas cosas, ya que este MacBook Pro de 14 pulgadas lleva un chip M1 Pro. Los demás, todos los demás que os he nombrado llevaban el M1 y este llevaría un M1 Pro, y realmente es un chip muy avanzado con el cual podéis hacer muchísimas cosas. Si necesitáis algo como ya mucho más avanzado, ahí ya os dejo a vosotros, porque tenéis el de 16 pulgadas, por ejemplo, o tenéis el Mac Studio, esa cosa tan grande que han sacado, que es, bueno, es un pepino, es algo ya de otro nivel. Así que espero que estas 4 ideas de setup os sirvan de mucha ayuda para los que estáis un poco indecisos, si tenéis que renovar o o queréis empezar en el mundo Apple o cualquier tema relacionado. Por supuesto, son 4 precios muy distintos y 4 usos también muy distintos. Y os recuerdo que os dejaré los enlaces de todo esto por aquí abajo bien detallado. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya servido mucho sobre todo, y como siempre, ya lo sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.